conectando. El día de hoy hablaremos sobre los aspectos fundamentales de legislación laboral, ¿sí? Nuestra clase número 1. Y para iniciar las sesiones vamos a conocernos un poco más. Por favor, en el grupo, en el chat del Meet, por favor, si consignan desde qué parte del mundo están conectados, desde qué parte del Perú están conectados a esta clase, por favor, vamos a leer el chat. ¿Desde qué ciudad están conectados? Mientras damos un minuto para que se conecten más compañeros de ustedes a la sesión del día de hoy. Laboral y planilla, vamos a leer el chat. Tenemos alumnos de Roselis García, nos dice que sí se escucha. Sadira Alférez nos dice que desde Arequipa. También tenemos gente desde La Perla, Callao, desde Lima, Chorrillos, Lima. Ok, Lima. Buenas tardes, Ari y Rafa. Bienvenidos a todos. La Perla, Callao. Desde Trujillo también están conectados en la sesión del día de hoy, en nuestra primera sesión de este curso importante como es legislación laboral y planillas. Un curso interesante, un curso que contribuye significativamente en la formación profesional de quienes están adentrados al área de recursos humanos y a relaciones laborales dentro de las organizaciones del régimen general del sector privado, ¿sí? Bienvenidos a los que recién se están conectando. Legislación laboral y planillas, un punto muy importante dentro de la gestión de recursos humanos, y es que no se puede gestionar recursos humanos si es que no se conoce acerca de legislación laboral. Todos los pasos de la gestión de recursos humanos deben ser dentro de un marco de legislación laboral peruana, ¿no? O la legislación laboral donde se encuentre el estudiante, en el país que se encuentre. Todos los países tienen su legislación laboral, ¿no? Que la forma podría variar de alguna manera, sin embargo, el fondo es el mismo. ¿Cuál es el fondo? Proteger los derechos de los trabajadores, ¿sí? Proteger los derechos de los trabajadores. La legislación laboral a nivel mundial es una legislación protectora que siempre está velando por los derechos de los trabajadores, ¿sí? Bienvenidos a todos y vamos a adentrarnos a la clase el día de hoy con la pregunta sobre ¿qué entienden por legislación laboral? Vamos a escribir en el chat para que sea más participativo. También pueden utilizar el micrófono. ¿Qué entienden por legislación laboral? Es la pregunta introductoria, como lo hacemos siempre en la clase del día de hoy. Por favor, sus respuestas las vamos a leer un minuto para que puedan responder. Hemos lanzado la pregunta sobre qué entienden por legislación laboral. Para ustedes, ¿qué es legislación laboral? Diana Orozco Coyo nos escribe desde Amazonas. ¿Okay? Hay personas de distintos lugares del Perú, ¿no? Bienvenidos a todos. Tenemos ya los primeros comentarios sobre el concepto de legislación laboral. Angélica López nos dice, son normas de derechos laborales, correcto, así es. Fernanda Luján nos dice, leyes y reglamentos relacionados al trabajo, correcto. Leyes y reglamentos, así es. Todas las leyes tienen un reglamento, así es. José Antonio Núñez Pérez nos dice, su nombre lo dice, legislar las leyes laborales, normas, artículos y decretos, correcto, es eso. Así es, José. Sin embargo, aun cuando su propio nombre lo dice, y es también parte del análisis que vamos a hacer el día de hoy en la clase, es que en nuestro país la gran parte de empresas, la mayoría de empresas son informales, ¿no? No cumplen con los beneficios sociales, vulneran los derechos de los trabajadores. Elías Meléndez nos dice, el vínculo que tiene un trabajador con la empresa a quien presta su servicio de manera dependiente o independiente. Sobre este punto, la legislación laboral, ¿sí?,
peruana, efectivamente, regula la relación contractual entre un trabajador y una empresa, ¿sí? Estamos hablando del decreto legislativo número 728, que es la norma madre, la norma principal, rectora, ¿no?, de la cual se desprenden muchas otras normas más en nuestro país. Conjunto de leyes, correcto, así es, hay un conjunto de leyes, como nos dice Isabel Flores, tenemos una ley para descansos, una ley de CTS, ¿sí?, una ley que es el decreto legislativo 728 también. Tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo que también está muy ligada a lo que es legislación laboral en el tema de seguridad y salud nacional, ¿sí? Gracias a todos por sus comentarios muy acertados, ¿no?, y que nos da el inicio, ¿no?, el inicio de esta clase. Efectivamente, lo que han mencionado es muy cierto. La legislación laboral es el conjunto de normas, de leyes que buscan regular las relaciones entre las empresas, que son los empleadores, y las personas naturales, que vienen a ser los trabajadores, ¿sí? Y recuerde usted que para que haya una relación laboral tiene que haber un contrato de trabajo, y el contrato de trabajo puede ser indefinido, que no necesita ser escrito, o puede ser a plazo determinado, que necesariamente tiene que ser escrito, ¿no? Tiene que constituirse la relación laboral. Tiene que haber un empleador que requiera de un servicio, tiene que haber un trabajador que va a brindar su servicio, ¿no?, como profesional, que va a estar bajo subordinación, ¿sí? Se pueden dar distintos puntos para que se constituya la subordinación. Por ejemplo, hay subordinación cuando hay un horario de trabajo, cuando hay ciertas indicaciones para realizar el trabajo, cuando el empleador le otorga materiales. Sí, y esto lo mencionamos porque mucho se confunde el contrato de trabajo con el contrato por locación de servicios, que son totalmente distintos, ¿sí? El contrato de trabajo, ¿no?, la legislación laboral regula justamente los contratos de trabajo, y un contrato de trabajo va a generar beneficios sociales, ¿no?, algo que no genera un contrato por locación de servicios. El contrato de locación de servicios es donde se emite un recibo por honorarios, ¿correcto? Y vamos a avanzar con la presentación. Al finalizar la sesión, ustedes, los estudiantes, identifican los conceptos esenciales de la legislación laboral en el Perú, ¿no? Esto va a ser el logro de la sesión del día de hoy. El día de hoy veremos la definición, la importancia, características, rama de análisis, elementos fundamentales, las normas laborales, también veremos el día de hoy, ¿sí? El concepto de la legislación laboral, que lo estamos viendo ahora mismo, que muy bien lo han descrito en sus saberes previos en el chat del Meet, de la reunión que nos el día de hoy, ¿sí? Y es el conjunto de normas, de leyes, ¿cierto? Sin embargo, como lo dijo su compañero, su mismo nombre lo dice, ¿no? Y que es fácil de entender a qué se refiere, ¿correcto? Sin embargo, en nuestro país muchas veces es letra muerta. ¿Cuántos accidentes hemos visto, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, de trabajadores que han fallecido por accidentes laborales, personas que de pronto sufrieron un accidente y que las empresas no les han reconocido los tratamientos, un seguro de invalidez, por ejemplo, ¿sí? O muchas personas que conocemos quizá de nuestro entorno personal, que sabemos que no están en planilla, que deberían estar en planilla, pero que no reciben beneficios sociales. Porque en nuestro país, en el Perú, hay una mala práctica por parte de muchas empresas que, entre comillas, quieren economizar los costos o no tienen ninguna estrategia de comercialización y buscan reducir los costos de los productos y servicios a costa de la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? José Antonio Núñez Pérez nos dice, y si no tiene ningún contrato y en su trabajo cumple con un horario, reglas, supervisiones, tiene los mismos derechos que los trabajadores que están en planilla. Sí, legalmente tienen los mismos derechos. Si no hay un contrato de trabajo, a propósito del caso que nos comenta José Antonio Núñez Pérez, si no hay un contrato de trabajo, pero está el trabajador haciendo labores propias de la organización, del giro, del rubro principal de la empresa, labores que hacen otros compañeros que sí reciben beneficios sociales, que sí tienen un contrato de trabajo, que sí están en planilla,
Entonces, de pronto ese trabajador está trabajando, pero no le han hecho un contrato de trabajo, le están pagando con recibos por honorarios. Aun cuando le estén pagando con recibos por honorarios, esta persona, en el caso que nos pone el ejemplo José Antonio, tiene los mismos derechos que sus compañeros. Pero para que la empresa le reconozca, lo que tiene que hacer es, en principio, llegar a un acuerdo con la empresa. El trabajador tiene que ser consciente que sus derechos laborales están siendo vulnerados. Y a partir de ahí, con mucha convicción, tiene que reclamar que se paguen sus derechos, sus beneficios sociales. El primer paso es recurrir con el empleador, con el área de recursos humanos, con la gerencia, y hacerle saber que se están vulnerando sus derechos, ¿no? Llegar a una negociación. Parte de la negociación tiene que ser que se le reconozca los beneficios sociales que ha dejado de percibir en los años anteriores, o desde que ingresó hasta el momento que está haciendo el reclamo, ¿sí? Lo otro es que por el mismo hecho de que no le hicieron firmar un contrato de trabajo, ya es un contrato a plazo indefinido, porque ya se desnaturalizó, ¿sí? Si después de esto la empresa no acepta, entonces ya tiene que recurrir a la SUNAFIL o al Ministerio de Trabajo, ¿sí? En este caso, si ya lleva varios años trabajando y no le han reconocido los beneficios sociales por el monto, que significa que si son varios años es un monto significativo, sí se le sugiere que vaya al Poder Judicial a poner su demanda en módulo laboral, ¿sí? Esa es la respuesta, José Antonio. Ya lleva 2 años trabajando, correcto. Fíjense ustedes que en el régimen general, una empresa que es grande o mediana, tiene en promedio es el 46% de beneficios sociales. Es decir, que si una persona está ganando, por ejemplo, 1.025 soles, 1.025 soles a la empresa en realidad, ¿no? Este trabajador le está costando 46% más, que es aproximadamente 470 soles, ¿no? ¿Qué constituye este 46%? Estos son todos los montos que la empresa va a tener que pagar para vacaciones, ETS, gratificaciones, ¿sí? Entonces, salud también. ¿Sí? Si se suma todo ese monto que tiene que ir pagando la empresa cuando corresponde durante el año, si se suma ese monto y se divide entre los 12 meses, va a salir un promedio de 46% en la gran empresa o en la mediana empresa. Con respecto a las pequeñas empresas, el promedio es 23% y las microempresas es 13%. En el caso de este trabajador, imaginemos que es de una empresa del régimen general, una gran empresa o una mediana empresa, en realidad, pues la empresa ha dejado de pagarle 470 soles al mes, ¿no? Multiplicado por 24 meses, más o menos lo que le tienen que pagar por los beneficios sociales que ha dejado de percibir, ¿sí? Es 11.000 soles, más o menos, ¿sí? 11.000 soles, ya es un monto significativo y se sugiere que vaya al Poder Judicial, ¿correcto? Entonces, volvemos al concepto de legislación laboral, ¿sí? Antes del ejemplo o el caso que comentó José Antonio Núñez, estábamos comentando que en el Perú no se cumple a cabalidad la norma laboral. Y es que la mayoría de empresas en el Perú son pequeñas y microempresas, ¿sí? Y el promedio de vida de una pequeña y microempresa es más o menos 5 años, más de 5 años. No duran más de 5 años, máximo 5 años. Entonces, estas micro y pequeñas empresas lo que hacen es, en el momento que ya tienen problemas, ¿no? Que incumplen la norma laboral, que tienen de pronto multas por SUNAT, lo que hacen es cerrar y aperturar otros. Y muchas veces son utilizadas como fachada por otras empresas que son grandes para pagar menos beneficios sociales. En la pequeña, en la micro y en la gran empresa, en ambas, se ve que muchas veces no se cumplen los derechos laborales. Hay grandes empresas, empresas con marcas reconocidas, son marcas reconocidas a nivel nacional que incumplen con los beneficios sociales, ¿sí? Entonces, nuestro país, el Perú, aún tiene una brecha muy grande por cerrar con respecto al cumplimiento de la normativa laboral. Les comento un dato de SUNAFIL del año 2023. En el año 2023, SUNAFIL ha reportado que ha tenido 100.676 denuncias laborales. Solo SUNAFIL.
Solo SUNAFIL, 100.676 denuncias laborales. Solo SUNAFIL, falta sumar lo que es el Ministerio de Trabajo, porque también se ponen denuncias directas ahí, y también el Poder Judicial. Entonces, la cifra es alarmante. La cifra es alarmante. Si alguna vez usted tiene la oportunidad de estar en el Ministerio de Trabajo, acérquese al área donde se consignan las denuncias y va a haber unas colas inmensas. ¿Sí? Y los escenarios son distintos. Muchas veces los trabajadores son conscientes que se están vulnerando sus derechos laborales. Sin embargo, la escasa oportunidad dentro del mercado laboral hace que soporten estos abusos. ¿Sí? Y el otro escenario es de aquellos trabajadores que desconocen sus derechos. Muchas personas, por ejemplo, desconocen que cuando ingresan a trabajar a una empresa bajo subordinación, bajo horario de trabajo, bajo indicaciones, a realizar labores, funciones que están dentro del rubro principal de la empresa, es normal que se les dé piensan que es normal que se les dé un recibo por honorarios, que no se les incluye en planilla. Muchas veces erróneamente piensan que es normal que una empresa les diga que van a estar en prueba, ¿no? Un mes, ¿no? Y que en ese mes no se les va a pagar, o que van a entrar a capacitación y que no se les va a pagar. Entonces, es un sinnúmero de casos, de escenarios que se presentan con respecto al desconocimiento de la legislación laboral en nuestro país. Y la brecha es grande. La brecha es grande porque tenemos una currícula, ¿no? En la educación básica regular, por ejemplo, en la educación secundaria, que no se le enseña a los jóvenes, a conocer sus beneficios laborales. Los jóvenes de la educación secundaria salen al mercado laboral de 18 años, por ejemplo, 19, 17 años. Terminan de 17, ¿no? Al siguiente año tendrían que ingresar al mercado laboral con 18 años. Desconocen sus derechos laborales, ¿no? Y es ahí donde los empleadores abusivos vulneran sus derechos. ¿Sí? ¿Correcto? Vamos a leer el chat. Ari Rafa nos dice, profesor, ¿dónde es más adecuado hacer la denuncia? Bueno, evalúe mucho el monto, ¿sí? Evalúe mucho el monto. Yo le sugiero que en el caso de un monto que no es muy significativo, ¿sí? Recurra a SUNAFIL, que es más rápido que el ministerio. Es más rápido también que el Poder Judicial. Si el monto es ya significativo, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de varios miles de soles, y vaya al Poder Judicial, ¿sí? Porque ya es un tema mayor. El tema de ir al Poder Judicial va a incurrir, usted va a requerir que asuma algunos gastos, ¿no? De abogados que van a plantear la demanda, ¿no? ¿Sí? Depende mucho del monto, Ari, Rafa. Mónica Mori nos dice, profesor, una pregunta. Usted habla de un 46% más su remuneración. Sería el costo por personal en régimen general de una mediana empresa. Pero si hablamos de una MIPE, microempresa, el porcentaje serviría para el cálculo del costo de personal. A ver, para el caso de una mediana y gran empresa, el régimen general sí es 46% aproximadamente, ¿sí? Más adelante, en la sesión de beneficios sociales que vamos a tener, voy a explicarles de dónde sale ese porcentaje, ¿sí? Que es un porcentaje práctico que nos ayuda a hacer cálculos. En el caso de la pequeña empresa, de la MIPE, de la pequeña empresa es el 23%, porque todos los beneficios se reducen al 50%. Y en el caso de la micro es algo de 12 o 13%, ¿sí? Va a variar, ¿correcto? Va a variar. La legislación laboral a lo largo de la historia del mundo, a lo largo de la historia mundial, ha ido evolucionando, ¿sí? Ha sido un proceso gradual influenciado por cambios sociales, económicos y políticos a lo largo de los siglos.
Por ejemplo, en la antigüedad el trabajo estaba regulado de manera rudimentaria, no estaba vinculado, por ejemplo, a la esclavitud, a los sistemas feudales, ¿no? Donde los derechos laborales no existían, ¿sí? Las relaciones laborales dependían de jerarquías estrictas, ¿no? Pero con el paso del tiempo, por ejemplo, en la Edad Media surgieron ya los gremios, asociaciones de artesanos y comenzaron a establecer reglas de las condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces, vemos que a lo largo de la historia ha ido evolucionando la legislación laboral, ¿sí? Por ejemplo, con la revolución industrial en el siglo XVIII, las condiciones laborales se deterioraron drásticamente, ¿no? Debido a la mecanización y a la búsqueda de mayor producción. Esto dio lugar a jornadas extensas de trabajo, ¿no? Había trabajo infantil, condiciones insalubres, lo que impulsó la necesidad de regular las relaciones laborales, ¿no? En respuesta a ello, durante el siglo XIX, surgieron los movimientos obreros y sindicatos que lucharon por los derechos básicos como jornadas laborales de 8 horas y la prohibición del trabajo infantil, ¿sí? Este periodo que he mencionado marcó el inicio de la intervención estatal en las relaciones laborales, o sea, de que los estados, los distintos gobiernos regulen las relaciones laborales, ¿sí? Con leyes pioneras, ¿no? Los pioneros, por ejemplo, fueron Inglaterra, Francia y Estados Unidos también, ¿sí? Eso es un poco acerca de la historia de la legislación laboral a nivel mundial, que ha ido evolucionando. Y es que las leyes nunca terminan de formarse, ¿sí? La legislación que tenemos ahora seguramente se irá ampliando, se irá modificando a futuro, ¿sí? Correcto. Porque el mercado laboral es cambiante, el mundo globalizado, ¿no? Sobre todo después de la pandemia también requiere atender nuevas necesidades y nuevas formas de trabajo, como el trabajo remoto, ¿cierto? Muchos ya hacen trabajo remoto, que es la nueva tendencia, ¿sí? Y que la normativa laboral respecto a ese tema, por ejemplo, aún no ha cerrado las brechas, ¿sí? Esto es con respecto a un poco de historia sobre la legislación laboral. Vamos a avanzar, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, ¿no? La legislación laboral en el Perú ha evolucionado significativamente desde el siglo XX, con la introducción de leyes como la Ley General del Trabajo del año 1936 y más recientemente el decreto legislativo número 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Estos cambios han sido impulsados por la necesidad de adaptarse a los cambios sociales y económicos, ¿sí? Entonces, como ven, la legislación laboral es importante, ayuda a regular las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Los distintos gobiernos, a través de su normativa, buscan proteger los derechos de los trabajadores, ¿sí? Por favor, si hasta aquí hubiese alguna consulta, pueden utilizar el chat, pueden utilizar el micrófono también. Si alguien tuviese algún caso como el que comentó su compañero también, por favor, si tienen casos en sus empresas o alguna duda respecto a algún tema, consígnenlo en el chat. Pueden utilizar el micrófono también. Esto va a ayudar a que la clase sea más dinámica, ¿sí? Siempre soy un convencido de que a través de los ejemplos, a través de la casuística, se puede entender mejor los conceptos de legislación laboral. ¿Correcto? Si tienen alguna consulta, por favor, si todo está claro hasta aquí, también, por favor, pueden consignarlo en el chat o una manito, un like para poder avanzar. Henry Negra nos dice que todo está ok. Ok. Fernanda Luján, Alexandra Su. Gracias. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Y aprovecho este instante para felicitarlos por haber tomado la decisión de tomar este curso. Créanme que es un curso que les abre las puertas en todas las empresas donde puedan presentarse. Conocer de legislación laboral es algo propio del área de recursos humanos, ¿sí? Sin embargo, también es útil en todas las áreas. Los jefes, supervisores de las distintas empresas, de las distintas industrias o servicios, tienen que conocer la legislación laboral, ¿sí?
Les comento hace poco, por ejemplo, un conocido, un amigo que trabaja como supervisor de seguridad y salud, me comentó que un jefe de la empresa donde está había hecho trabajar en sobretiempo a un trabajador, ¿no? Y ese trabajador malhumorado, ¿no? Molesto por el abuso que estaba sufriendo, se accidentó con una máquina. Producto de ello se cortó el rostro, pues fue hospitalizado, ¿no? Entonces, si tenemos jefes dentro de las empresas, tenemos supervisores que desconocen de la legislación laboral, que desconocen de los derechos laborales y la importancia de respetarlos, van a ocurrir problemas en las empresas, ¿sí? Entonces, recursos humanos tiene que hacer bastante énfasis en que todos los jefes, todos los supervisores, todos los líderes de la empresa tengan en cuenta siempre en todas las acciones la legislación laboral, ¿sí? Porque luego ocurren los problemas y al final es recursos humanos, el área de recursos humanos quien tiene que solucionarlos, tiene que estar de forma rápida, ¿no? Tratando de solucionar las distintas situaciones que pudieron haberse evitado si es que se trabaja de forma responsable dentro de un marco de legalidad. Vamos a avanzar. El concepto de legislación laboral es una rama del derecho que consiste en un marco legal amplio, cuyo objeto abarca los tópicos inherentes a los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores. La norma laboral, por ejemplo, el decreto legislativo número 728, incluye, ¿no? Incluye, por ejemplo, obligaciones, derechos de los trabajadores. ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Sí? Por ejemplo, los derechos de los trabajadores, ¿no? Un ejemplo, los beneficios sociales. Obligaciones, cumplir estrictamente con las indicaciones, ¿no? Necesarias para realizar su trabajo. Cumplir con el horario, cumplir con el trabajo encargado, con los objetivos de la empresa, llegar puntual, esas son obligaciones. Para el empleador, para la empresa, ¿cuáles son los derechos? Recibir un buen servicio por parte del trabajador, por ejemplo. ¿Y cuáles son sus obligaciones? Realizar un pago puntual, pagar los beneficios sociales, darle un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, en toda relación laboral surgen los derechos y las obligaciones o deberes para el empleador y para el trabajador. La legislación laboral en el Perú, ¿no? Tiene un conjunto de leyes y normas reguladores, ¿no? De las relaciones de trabajo. Se indican dos ramas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. El colectivo está referido a los sindicatos, por ejemplo, ¿sí? A los sindicatos en el Perú, ¿correcto? Los sindicatos, que son organizaciones dentro de las empresas que promueven sus derechos e intereses laborales, ¿sí? De forma colectiva, ¿sí? Vamos a avanzar. Tenemos un concepto de la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señala que la legislación laboral ayuda a mejorar las relaciones de trabajo productivas, individuales y colectivas, así como a obtener resultados estables, eficaces, rápidos y confiables. Otro punto a favor es que la legislación laboral sirve como un vehículo para promover la democracia, las relaciones laborales y favorece que los empleadores y colaboradores tengan un marco normativo base para la interacción mutua diaria. Sí, es la guía principal. Imagínese usted una relación laboral donde no haya una ley, ¿no? Entonces van a haber abusos, incumplimientos, ¿no? Y al final esto va a perjudicar la productividad de las empresas. Fíjese usted la importancia de la legislación laboral. El hecho de que regule las relaciones, lo que va a producir es que esto tenga impacto positivo en el buen desempeño de los trabajadores, en el buen desempeño de la empresa, ¿no? Y este impacto, ¿no? Más allá de ser económico, porque las empresas van a tener buena rentabilidad,
tiene un impacto social, porque la sociedad en general satisface una necesidad o un producto o un servicio en óptimas condiciones, ¿correcto? Entonces, es importantísimo partir desde el cumplimiento de la norma laboral para que una empresa, para que una organización tenga éxito empresarial. Las empresas que quieren sacarle la vuelta, las empresas que quieren sacarle la vuelta a la norma laboral, que no cumplen con los beneficios sociales, ¿sí? Son empresas que no van a durar mucho en el mercado, que están destinadas al fracaso por el simple hecho de que no son sostenibles. Son empresas que van a tener trabajadores con alta rotación de personal, que van a renunciar, no van a tener un buen control, trabajadores que no van a tener buen desempeño, y al final, estas empresas no van a tener éxito y no van a ser competitivas sobre todo, ¿sí? Finalmente, la OIT explica que la legislación laboral sirve como garantía de los derechos fundamentales del trabajo, que son el resultado de procesos legislativos nacionales y que cuentan con una amplia aceptación por parte de la ciudadanía, ¿sí? Por favor, el micrófono lo prenden cuando van a participar, ¿sí? Tengan cuidado cuando estemos en la clase porque se interrumpe y se corta el hilo de la comunicación, ¿sí? Por favor, revisen sus micrófonos. Hace un momento dos compañeros han se ha escuchado un ruido, ¿sí? Por favor, el micrófono está a su disposición. Si ustedes quieren participar, levanten la mano, ¿no? O lo habilitan y participen, ¿sí? Para que todo salga bien. Entonces, hasta aquí, por favor, ¿alguna duda, alguna consulta? Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, pueden consignarlo en el chat. También pueden utilizar el micrófono. No se escucha, profe. Tiene el micrófono apagado. Sí, disculpen. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor. Si todo está claro también, pueden consignarlo. Ok, vamos a avanzar entonces. El objetivo, ¿no? Su objetivo principal es garantizar derechos laborales justos y promover un entorno de trabajo equitativo. Equitativo, justamente a propósito de esto, tenemos una ley de igualdad salarial, ¿no? Que busca reducir esta brecha salarial. Y esto se da porque muchas empresas, por ejemplo, en el Perú, tenían trabajadores que realizaban las mismas funciones, sin embargo, no ganaban lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí cuando había alguna denuncia, alguna demanda, lo que alegaban las empresas es de que agregaban un factor, agregaban el factor. José Antonio, ¿quería participar? Creo que se le abrió el micrófono. Ya, Angélica López está levantando la mano. Angélica, te escuchamos, Angélica. Angélica. Ok, vamos a esperar el comentario de Angélica. Lo que les comentaba es que muchas empresas, para justificar la diferencia salarial en puestos donde se realizaban las mismas funciones y había la misma carga laboral, lo que hacían es agregar el criterio de experiencia, ¿no? El criterio de experiencia. Entonces, ya hay una norma que lo regula, que es la Ley de Igualdad Salarial, ¿correcto? También esto ayuda a que se reduzcan las brechas, ¿no? Salariales entre varones y mujeres, ¿correcto? Se busca la protección también contra despidos arbitrarios, mejores condiciones de trabajo, garantía una remuneración justa, ¿sí? Correcto. Condiciones de trabajo seguras se refiere, por ejemplo,
al cumplimiento de la normativa en legislación, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo, la ley de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. Esta ley que indica, ¿no?, para irnos adentrando un poco al tema, indica, por ejemplo, que las empresas tienen que tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, paritario, mínimo de 8 miembros, 4 del empleador, 4 representantes de los trabajadores. Este comité tiene que hacerle seguimiento al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que promover la norma, las acciones necesarias. Tiene que haber una matriz hiper, por ejemplo. ¿Qué es la matriz hiper? Es un mapa, es un diagrama, un mapa que te indica, por ejemplo, los riesgos y peligros, ¿no?, que tiene cada puesto, cada área. Por ejemplo, en el tema administrativo, alguien que está en su escritorio sentado, hay un riesgo ergonómico, un daño, por ejemplo, en la columna, ¿no?, de estar mucho tiempo sentado de pronto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? También considerarlo. Un obrero de pronto que está de producción, que está trabajando en una máquina que corta, por ejemplo, tela, ¿no?, que está expuesto a un corte, a una caída, ¿no? O un personal que está en almacén, tiene que tener su casco, sus botas, y ahí nace pues también la necesidad de los EPPs, el cumplimiento de los elementos de protección personal. Los cascos, botas, guantes, lentes, tapones, ¿sí? Capacitaciones también del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas son condiciones seguras. Que el trabajador tenga todas las herramientas y todas las condiciones apropiadas para realizar satisfactoriamente su trabajo. ¿Correcto? Luego tenemos la protección contra despidos arbitrarios. La norma laboral indica con claridad, por ejemplo, y de forma detallada, en qué casos es que existe causa justa para que alguien sea despedido. Recuerde usted que cuando un trabajador ingresa a la organización, ingresa a trabajar, para que tenga derecho a los beneficios sociales, tiene que transcurrir 30 días, o sea, un mes. A partir del día siguiente al cumplimiento del mes, recién se le genera a la empresa la obligación de pagar los beneficios sociales, ¿sí? El periodo de prueba es de 3 meses para los trabajadores que no tienen una categoría especial dentro de la empresa, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a categoría de confianza o de dirección, donde los plazos de periodo de prueba podrían ser mayores. En el caso de confianza podrían ser hasta de 6 meses. Y en el caso de personal de dirección podrían ser hasta 1 año. Personal de confianza, entiéndase que son aquellos trabajadores que la empresa les ha dado esa categoría de forma escrita porque manejan información confidencial de la empresa. Y trabajadores de dirección son aquellos que tienen a cargo el funcionamiento del negocio. Por ejemplo, un gerente de una sede operativa, un jefe comercial de una sede operativa. El buen desempeño de ellos impacta en los resultados. Si no hace bien su trabajo, podría inclusive perjudicar la operatividad del negocio. Por ello es que es más amplio el periodo de prueba, ¿sí? La norma en ese sentido también es comprensible con las empresas porque les permite conocer bien a sus trabajadores, porque lo que se contrata es la expectativa de un buen desempeño, de un buen trabajador. Y es por eso que existe el periodo de prueba, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el periodo de prueba? En el periodo de prueba, el trabajador, a excepción de las trabajadoras gestantes, ¿sí?, con excepción a las trabajadoras gestantes, todo aquel trabajador que está en periodo de prueba, con excepción de las trabajadoras gestantes, o sea, las trabajadoras gestantes no pueden ser despedidas, ¿sí? Todo trabajador que está dentro del periodo de prueba puede ser despedido sin causa alguna. Y no se requiere formalidad. Un día la empresa lo vio de pronto que no trabajó bien, o de repente ya no tenía presupuesto para seguir con el proyecto, ¿no? Y le va a decir, ¿no? Señor, vamos a poner el caso que el trabajador se llama Juan Pérez. Señor Juan Pérez, hasta el día de hoy va a trabajar con nosotros. Se terminó el periodo de prueba para usted. Muchas gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? Juan Pérez no puede denunciar contra despido arbitrario porque está dentro del periodo de prueba,
¿sí? Pero si ya superó el mes dentro de la empresa, sí tiene derecho a su liquidación de beneficios sociales, ¿correcto? Entonces, en realidad la estabilidad laboral se logra superado el periodo de prueba. Y no me refiero con el término estabilidad a un contrato indefinido, ¿no? Estabilidad en el sentido de que para que a usted, mientras dure su contrato de trabajo, porque puede ser un contrato a plazo fijo por algunos meses, mientras dure el contrato de trabajo, usted no puede ser separado de la empresa si ya superó los 3 meses de prueba, no puede ser separado si es que no existe una causa justa, ¿sí? Y recuerde usted, esto es muy importante, que si hay trabajadoras gestantes y están dentro del periodo de prueba, ¿no? No pueden ser despedidas dentro del periodo de prueba, ¿sí? Está incurriendo en una falta grave si es que lo hace, ¿sí? Téngalo en consideración. La norma en ese sentido también es comprensiva, es bastante humana y se entiende y se aplaude este punto dentro de la normativa laboral, ¿correcto? Recuerde usted, despido arbitrario, lo que va a generar pues es una indemnización, ¿no? Que es 1.5, ¿no? De remuneraciones, de la remuneración mensual, ¿no? Por cada año trabajado hasta un máximo de 12 remuneraciones, ¿correcto? Y luego tenemos la garantía de una remuneración justa. La remuneración justa dentro del ámbito laboral, ¿no? Es de acuerdo a la carga laboral, ¿sí? Partiendo del principio de que un trabajador no puede ganar menos de lo que indica la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital que tiene eh, como propósito, ¿no? ¿Sí? Que el trabajador con ese monto mínimo, ¿no? Pueda cubrir sus necesidades básicas. Es un cálculo que hacen los gobiernos, ¿sí? Que para muchos está mal calculada, ¿no? En este caso, para este año 2024 ha sido de 1.025, ¿sí? 1.025 soles, ¿no? Y se hace muchas veces como que tomando en criterio también el costo de vida del Perú, ¿no? Y es que el costo de vida varía en distintas ciudades. El costo de vivir, por ejemplo, en la capital Lima es distinto a vivir en provincia, ¿sí? Y el costo de vida entre una provincia y otra también varía muchas veces. Entonces, la legislación laboral actual es de 1.025 y nadie puede ganar por debajo de la remuneración mínima vital. Y si es que fuese un trabajador que hace labores nocturnas, la normativa indica que se le tiene que agregar una sobretasa del 35%. Entonces, todo lo que es remuneración tiene que estar apegado a la norma también, ¿sí? Y hay que distinguir los conceptos remunerativos. ¿Cuáles son esos conceptos remunerativos? Los que generan beneficios sociales, ¿no? Que son el sueldo básico, por ejemplo, ¿no? Las comisiones que le pagan a usted, ¿no? Las horas extras, ¿correcto? Que están afectos a generar beneficios sociales. ¿No? Todo aquello que significa un incremento económico en su patrimonio para el trabajador genera beneficios sociales. Todo aquello que es de libre disponibilidad, ¿sí? ¿Correcto? Vamos a avanzar. Si hubiese alguna consulta, por favor, pueden utilizar el chat, pueden utilizar el micrófono. Características. La legislación laboral se caracteriza por ser dinámica, social, autónoma, protectora y específica. Si ustedes revisan, por ejemplo, la normativa laboral, en efecto sí es específica, ¿no? Porque te detalla, ¿no? Los derechos, obligaciones, las causales de un despido, por ejemplo. Sí, es bastante detallada en ese sentido. Sin duda, es una ciencia que toma en cuenta los derechos y responsabilidades individuales y colectivas, siempre respetando la integridad de cada persona. Tenemos las siguientes ramas de análisis, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la rama individual, ¿sí? Que es la parte del derecho laboral que se ocupa de los derechos y deberes de los trabajadores en particular, ¿sí? Por ejemplo, las licencias, ¿no? Cuando un trabajador quiere una licencia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El procedimiento, tiene que presentar una solicitud,
¿no? La jornada de trabajo, cuántas horas va a trabajar el trabajador al día, a la semana, ¿no? Recuerde que máximo a la semana va a trabajar 48 horas. Si supera las 48 horas, el excedente es hora extra. Sí, también se regula con la rama individual los sueldos, ¿no? Las gratificaciones y otros beneficios. Tenemos la rama colectiva, ¿sí? Esta área del derecho laboral se involucra en cuestiones de la tutela de los derechos sindicales de los trabajadores. Es decir, se aborda al trabajador de forma colectiva o en grupo. Por consiguiente, en los estatutos de los trabajadores se consignarán las obligaciones de las partes en la relación de trabajo, así como los deberes del Estado, ¿sí? Dos ramas del derecho, recuerda usted, la individual, ¿no? Que su propio nombre lo dice, ¿sí? Y también tenemos la colectiva, ¿no? Que hace referencia a los sindicatos dentro de las organizaciones. Vamos a revisar el chat, si hubiese alguna consulta. A ver, tenemos creo aquí unos comentarios. A ver, vamos a leer el chat, ¿sí? Un momento. Pedro José Monte ha levantado la mano. Pedro, ¿desea comentar algo? Pedro. Ok, se le levantó. Sí, Pedro. Explicando un poquito el tema. ¿Me Sí, escuchan? Pedro. Sí, Pedro, te escuchamos. Estoy simplificando acá lo comentado, pero igual que estoy yendo igual por una ley acá en Chile, en todo caso de la 11.980, creo que es la ley que corre por acá, los los derechos civiles, los manifestados municipalizados, eso también creo que corresponden también a la misma conversación que se está planteando. Pedro, tú Creo que estás desde Chile, ¿correcto? sí, desde Chile. Ok, desde Chile. Correctamente, Chile. Sí, ok, sí, les comentaba al inicio que las legislaciones laborales tienen el mismo fondo, pero lo que cambia es algunas formas, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones, ¿no? En nuestro país las vacaciones son 30 días al año, por ejemplo, ¿no? En Chile, ¿cuántos Claro. días tienen, Pedro? A ver, dependiendo de los años de servicio también, porque los que quieras, dependiendo de los años de servicio o tomando lo que quieras legislarse o tomarse, dependiendo acá, pues una persona puede tener, no sé, ¿Cuántos un días mes, tienen ahora? creo que son un mes más o menos de vacaciones. Ajá. Miren, en breve, por favor, a propósito de la intervención, gracias, Pedro. A propósito de la intervención de Pedro, por favor, consignen los estudiantes que son de otros países, ¿sí? De qué países son para tenerlo en consideración en la siguiente clase, ¿sí? Sería bueno, a propósito de que hay estudiantes de otros países también, hacer un cuadro comparativo, ¿sí? Entre todos los países que están aquí en la clase, ¿sí? Por favor, ahora aprovechamos estos segundos. Tenemos a Pedro, que es desde Chile. ¿Alguien más que sea de otro país, por favor? A ver, vamos a leer el chat, ¿sí? Vamos a leer el chat. Gerson Cañaupa nos dice, buenas tardes, profesor, y presente. Profesor, no sé si podría explicar con respecto a los feriados en una empresa, ¿son iguales para todos los regímenes, tanto MIPE y el régimen general? Sí, los feriados son iguales para todas las empresas, y en breve vamos a ver el tema de los feriados también.
¿Sí? Pero un momento. A ver, un momento. Acá vamos a organizar un tema. Vamos a, en breve, adentrarnos a los beneficios sociales. Y la pregunta sería, ¿qué beneficios sociales conocen ustedes? Por favor, a ver si los escriben en el chat. ¿Qué beneficios sociales conocen? A ver, vamos a leer el chat. Por favor. ¿Qué beneficios sociales conocen? Vamos a leer en breve, 1 minuto para respuestas, para adentrarnos ya a hablar de los beneficios sociales. Ok, ya tenemos aquí también a otro compañero de ustedes que es de México, ¿sí? Chile, México. Entonces, vamos a preparar para las siguientes clases un cuadro comparativo, ¿sí? También para que vean cómo están con respecto a otros países, ¿sí? Si alguien fuese de otro país también, por favor, tenemos ya a Chile, ¿no? Que es Pedro José Monte. Tenemos a David Díaz, que es de Tabasco, México, ¿sí? ¿Cuántos tipos de contratos? Nos pregunta José Antonio Núñez Pérez. Hay varios tipos de contratos que los vamos a ver en la clase de contratos laborales. Sin embargo, les anticipo, por ejemplo, que tenemos el contrato a plazo fijo, que es un contrato de trabajo temporal que tiene fecha de inicio y fecha de fin, que tiene una causa objetiva que se realiza cuando las empresas van a cubrir un servicio. Se requiere de la contratación de personal para que en específico realice funciones para el desempeño, ¿no? Para el cumplimiento de este servicio, ¿correcto? Luego tenemos contratos por temporada, contratos por incremento de actividad, contratos por transformación, reconversión empresarial también, por esas causales, ¿sí? Por ejemplo, una transformación empresarial dentro de una organización también da pie a un contrato temporal. Luego están los contratos indefinidos, ¿sí? Son los contratos que no tienen ya fecha de fin, ¿correcto? Son varios los contratos y lo vamos a ver en la siguiente clase, que es de contratos laborales, en la siguiente clase de contratos laborales, ¿sí? Tenemos también, a ver, o más comentarios. Ya tenemos aquí el comentario de José Antonio Núñez Pérez. Nos dice, en el caso que expusen, ¿ok? ¿Recuerdan el caso de su compañero que habló acerca de una persona que no había estado en planilla 2 años? Nos dice, en el caso que expuse, la trabajadora emite recibos por honorarios electrónicos que la empresa misma le emite. Claro, hay empresas que hacen la mala práctica, que le pagan con recibos por honorarios, son abusivos, encima les piden las contraseñas, el acceso, y ellos mismos emiten y ponen los conceptos que ellos quieren. Pero la empresa no le entrega copia de esos recibos, ¿ok? Todos los recibos, lo que tiene que hacer José, en este caso su compañera, es acceder con clave SOL de SUNAT. ¿Sí? Ella puede a través de su correo acceder a su contraseña, ingresar a la opción de consultas, ¿no? De consultas de recibos por honorarios emitidos, va a consignar el intervalo de la fecha o el número, no sabe el número de recibo porque no le dan una copia, consigne las fechas y ahí le van a salir todos los recibos, ¿sí? Y sí es importante que lo revisen, porque podría ser, ¿no? Si ya esta empresa está haciendo la mala práctica de no reconocer beneficios sociales, de ellos mismos tener el control de los recibos por honorarios, hay indicios, ¿no? Ya suficiente como para creer que esta empresa podría estar utilizando los recibos de esta trabajadora para cubrir otros gastos o costos de la empresa, ¿sí? Y ojo con esto porque podría perjudicar a su compañera en el sentido de que
podría estar incurriendo, ¿no?, en superar el monto afecto al impuesto a la renta, ¿sí? Y luego la SUNAT le va a querer cobrar. Vamos. Un momento, estoy buscando los comentarios que no se han podido responder, ¿sí? Hay algunos perfiles que han estado interrumpiendo con el micrófono, ¿sí? Y también con algunos mensajes que no se logran entender. Estoy buscando mensajes que no han sido apropiados, ¿correcto? Estoy buscando los mensajes que son propios del curso, ¿sí? Han habido algunos mensajes que son de otros temas, que no son propios, que no son de la clase, ¿sí? He quedado en el caso de la trabajadora. Luego tenemos el caso de, a ver, los tipos de contratos. El tema ya lo anticipé también. Jean-Paul Guamán tiene una consulta, nos dice: profesor, una consulta, si se toma la decisión de no renovar su contrato a una trabajadora que está gestando, pero la concepción fue antes de ingresar a la empresa, ¿habría algún problema legal? Claro, habría problema legal, ¿sí? Porque está gestando. No importa si se embarazó antes o después de ingresar a la empresa, ¿correcto? Sí. Está gestando, ¿sí? Yo sí les aconsejo, les recomiendo que, más allá de lo que dice la norma laboral, recuerde usted que la norma laboral es el piso. Si la norma laboral, por ejemplo, dice que la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Si hay un acuerdo entre el trabajador y la empresa, ¿no?, puede ser 12, 15%, ¿no? La norma no impide que las empresas puedan pagar más, ¿sí? Y lo que dice la norma debe ser siempre, pues, para el fehaciente cumplimiento, ¿no?, de la labor. En ese marco tiene que desarrollarse toda la labor. Y a propósito del caso de la gestante que menciona Jean-Paul, más allá de lo que dice la norma laboral, siempre está el lado humano, ¿sí? El lado humano. Las empresas necesitan buenos seres humanos, la sociedad necesita buenos seres humanos, ¿sí? Con eso les quiero decir que en las empresas se tienen que actuar en todas las áreas con ética, con moral y con valores, para que todo funcione bien, ¿correcto? Sobre los beneficios sociales que conocen, aquí ya tenemos alguna respuesta. CTS, nos dice: la compensación por tiempo de servicios, correcto. La CTS, que es un concepto que justamente se ha creado para que cuando el trabajador termine en una empresa, hay siempre un periodo en búsqueda de empleo que puede durar semanas, meses, ¿no?, o hasta más de un año en búsqueda de empleo. Entonces, para eso sirve la CTS, para cubrir en ese tiempo las necesidades de los trabajadores. Gratificación, correcto, en Navidad y en diciembre, ¿no?, en fiestas navideñas. Ya hace el viernes se debió pagar, ¿no? Viernes 13, ¿correcto? Isabel Flores, gratificación. Carolina Ramos nos dice vacaciones. Catherine Sobero nos dice asignación. Madeleine Serpa, maternidad. Vacaciones trunca, nos dice Angélica López, correcto. En la clase de beneficios sociales vamos a ver casos de beneficios sociales truncos, cómo se calculan. Bonificaciones extraordinarias, ¿sí? Colombia, tenemos ya otro compañera de Colombia, Aris Rafa también. Entonces es México, Chile, Colombia y Perú, ¿sí? Vacaciones remuneradas, ¿no? Pensiones. Nelly Peri nos dice asignación familiar, vacaciones y gratificaciones, ¿no? Diana Orozco, licencia por maternidad. Andy Jordan Tarazona nos dice asignación familiar, asignación familiar, gratificaciones, CTS, vacaciones, utilidades, seguro de accidentes, pago de horas extras, ¿sí? José Antonio Núñez Pérez nos dice: ok, gracias por ese detalle, que ella misma puede verlos entrando con su clave SOL. No sé si tienen que bloquearlos a esas empresas, ¿no? Ella tiene que
que si es que no tiene la clave, solo a través de su correo puede gestionarlo, ¿no? O que se acerque personalmente a la SUNAT, ¿sí? Tenemos luego a Henry Neira, nos dice, una consulta con respecto al salario equitativo, ¿no se tendría que tener en cuenta también el grado académico o la experiencia? Sí, sí, muchas empresas lo hacen, ¿no? Es un criterio que justamente está regulado por la Ley de Igualdad Salarial, ¿correcto? Pues para un mismo cargo no sería, creo, justo el mismo salario uno recién egresado versus otro profesional de 10 experiencia y titulado, correcto. Lo que nos dice Henry Neira, ¿sí? Es correcto. Sin embargo, justamente las empresas en sus procesos de selección tienen que elaborar bien sus perfiles de puesto, ¿sí? El nivel de responsabilidad, por ejemplo, de alguien que tiene 20 años de experiencia en determinada área o en determinado rubro, ¿sí? Imaginemos un contador con 20 años de experiencia, ¿sí? Entonces, va a tener, por supuesto, dentro de la empresa una mayor responsabilidad, ¿sí? No puede tener un contador, por ejemplo, de un año de experiencia. La empresa, pues, creo que no estaría bien que la empresa le dé la misma responsabilidad que a alguien que tiene 20 años de experiencia. Por ello, los perfiles de puestos son importantes. El perfil de puesto va a determinar cuánto tiempo de experiencia debe tener el nuevo trabajador, ¿sí? Entonces, ya es una gestión de recursos humanos también, ¿correcto? Para que no se presenten esos temas, ¿sí? Nos dices que no es justo el salario, ¿no? Claro, no es justo. Pero tampoco sería bueno que se dé la situación, más allá de la remuneración, ¿sí? O sea, para la gente que tiene experiencia y que ya se ha ganado sus años de experiencia, ¿no? Las empresas deben darle mayor responsabilidad, ¿sí? Y a una mayor responsabilidad, ¿no? Significaría mayor remuneración, ¿sí? Ok, ya hemos leído todos las consultas, vamos a avanzar entonces. Tenemos elementos fundamentales, ¿no? ¿Qué elementos tiene que haber para que haya una relación laboral? Tenemos primero la manifestación de la voluntad. La manifestación de la voluntad es, pues, que el trabajador tiene toda la voluntad, las ganas, la actitud, ¿no? Que quiere trabajar, que quiere brindar el servicio a la empresa, ¿sí? Remuneración es la contraprestación que va a recibir el trabajador, lo que la empresa le va a pagar por sus servicios, ¿no? Juan Pérez ve un anuncio de trabajo, decide presentarse, queda seleccionado, quiere trabajar, asiste a trabajar, eso es voluntad. Está de acuerdo con las condiciones, voluntad, ¿no? Pero para eso la empresa tiene que ofrecerle un sueldo, dinero, un pago, ¿no? Eso es remuneración, una contraprestación por el servicio realizado. También otro elemento fundamental es la prohibición de trabajo de menores. Los menores de edad no pueden trabajar bajo ningún concepto, ¿sí? Sin embargo, en nuestro país, ¿no? Sin embargo, muchas veces letra muerta. Y es más, vemos cómo en las calles se ha normalizado, ¿no? Y las autoridades, quienes deberían velar por el cumplimiento de normativa laboral, no hacen absolutamente nada con respecto a este tema, que hay niños en la calle trabajando, niños que están en la calle trabajando y que no asisten inclusive al colegio, están dentro del horario escolar trabajando, ¿no? Y también es una brecha grande por cerrar, ¿no? Uno de los retos que debe tener los futuros gobiernos y que deben solucionar. Vamos a avanzar. Tenemos la no discriminación, ¿sí? Conforme a la Convención Internacional de Derechos Humanos, se deben respetar los derechos de los trabajadores en materia de no discriminación por causa de sexo, raza, credo, condición social. Dichas pautas deben ser incorporadas a la legislación laboral de los países adherentes. Luego tenemos la jornada laboral. ¿Sí? La jornada laboral en nuestro país, pues, es el máximo de horas en que puede trabajar una persona.
La norma laboral indica que debe ser 8 horas diarias, ¿no? Con un máximo de 48 horas semanales, ¿sí? Ahora, puede darse el caso que durante la semana se trabaje que haya días donde se trabaje menos de 8 horas y días donde se trabaje más de 8 horas. Podría presentarse. Sin embargo, la norma indica que si es que dentro de la semana se superan las 48 horas, ya constituyen horas extras. Este exceso constituye horas extras, ¿sí? Ahora, la norma peruana no indica, por ejemplo, la normativa laboral no indica cuántas horas al día como máximo, ¿sí? Te dice, ¿no? Que puede ser 8 horas, que debe ser 8 horas, ¿no? Pero también indica que puede haber horas extras, pero no te dice el máximo. Entonces, aquí hay que tomar como criterio lo que nos dice la OIT. La OIT indica que son 12 horas máximo, exagerando, 12 horas, ¿sí? Respecto a la seguridad, ¿no? Respecto a las condiciones dignas y seguras de trabajo, ¿sí? Ya lo hemos explicado, ¿no? Que se cumpla con la norma de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo. Se debe garantizar la protección, ¿no? Por ejemplo, el otorgamiento de los equipos de protección personal, capacitaciones, ¿no? Exámenes médicos antes, durante y después de la salida del trabajador de la empresa, ¿sí? Capacitaciones en materia de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, ¿sí? Por ejemplo, los comités de seguridad y salud en el trabajo tienen que hacer investigación de accidentes, de incidentes, ¿sí? Tienen que velar por el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Desafíos, ¿no? ¿Qué desafíos tiene la norma laboral, ¿no? Por ejemplo, las modalidades de trabajo, adaptarse, ¿no? Al teletrabajo y modalidades flexibles con políticas claras, las normas internacionales, alinear políticas laborales con estándares global y normas internacionales, capacitación y desarrollo, mantener al equipo de recursos humanos y empleados actualizados en leyes laborales y mejores prácticas, ¿sí? Expectativas y cambios organizacionales, manejar expectativas y ajustar prácticas de recursos humanos durante los cambios de la organización, ¿sí? Los desafíos de la legislación laboral, ¿no? A nivel mundial, pues van a estar, pues, por ejemplo, en toda esta modernidad, esta avalancha de modernidad, de avance tecnológico, ¿sí? De la nueva forma de trabajo. Hasta hace algunos años, por ejemplo, antes de la pandemia sobre todo, se tenía el concepto de que el trabajador sí o sí tenía que ir a su centro de trabajo y gastar tiempo en ir y venir a la oficina, a su casa, o del almacén a su casa, ¿no? Y que tenía que estar ahí, en la empresa, in situ, ¿no? Sin embargo, la pandemia, lo que nos trajo la pandemia es que más allá de todo lo negativo que hubo, ¿sí? Se descubrió, por ejemplo, nuevas formas de trabajar. Hay empresas que descubrieron que el trabajo de algunos puestos podrían hacerse de forma remota. Y esos trabajadores desde la pandemia hasta ahora siguen trabajando desde sus casas, ¿sí? Entonces, esto significa flexibilidad, ¿sí? Los desafíos están enfocados en la flexibilidad, la adaptabilidad también. Las empresas tienen que ser adaptables, tienen que ser flexibles a los nuevos retos, a las nuevas dinámicas de los mercados laborales, a las nuevas necesidades de los trabajadores, ¿correcto? Entender que los trabajadores actuales, los trabajadores modernos, me refiero a los más jóvenes, por ejemplo, actualmente no solamente valoran el tema de un salario monetario, sino también valoran un salario emocional. Muchas veces lo sobreponen al primero. Y el cumplimiento de la norma laboral contribuye a un buen salario emocional. Porque imagínese usted un trabajador que está en la empresa con un contrato de trabajo, con todos los beneficios, por ejemplo, en este mes de diciembre, en el mes de la Navidad, recibe su gratificación, ¿sí? Más allá del tema monetario,
más allá del tema monetario, hay un tema de que el trabajador se siente considerado, se siente alegre. No le importa cuánto es el monto, pero se siente alegre porque lo consideran. Sin embargo, vamos al caso de un trabajador que no está en planilla, que le pagan con recibo por horarios y que no le han dado gratificación y que ve que su entorno sí recibe. Va a estar cabizbajo, alicaído, triste, se va a sentir no considerado dentro de la empresa. Ya está afectando su estado emocional, está afectando su calidad de vida familiar, su calidad de vida personal. Y es que el trabajador está en dos planos, el plano familiar y el plano laboral. Y lo que pasa en un plano impacta en el otro. Si es que en la empresa lo tratan mal, no le dan sus beneficios sociales, ¿qué va a pasar? Va a llegar molesto a su casa, va a estar incómodo con su esposa, con sus hijos, serio, no va a hablar mucho, ¿no? Igual, si se pelea en su casa, va a llegar también triste al trabajo, ¿correcto? Entonces, los desafíos, recuerden ustedes que van a estar enfocados en la flexibilidad, en la adaptabilidad, ¿sí? Y en el enfoque de ir más allá del tema monetario. Entender que la legislación laboral, más allá del cumplimiento del tema monetario, más allá del cumplimiento de los beneficios, esto genera un buen impacto emocional en los trabajadores, ¿correcto? Vamos a avanzar. Más desafíos, por ejemplo, cumplimiento normativo, el manejo de conflictos laborales, ¿sí? Hay que manejar con pinzas, ¿sí? Los conflictos laborales, siempre resolverlos con empatía, hay que prepararse también para la negociación. Recuerde usted que está trabajando con seres humanos, no con máquinas. La negociación colectiva, negociar con sindicatos y alcanzar acuerdos beneficiosos. Diversidad e inclusión, implementar y aceptar políticas inclusivas en la cultura organizacional. Sí, en las empresas, por ejemplo, va a encontrar gente de distintos lugares, de distintas culturas, idiosincrasias, de distintas formas de vida. ¿Sí? Pero hay que trabajar en equipo. Hay que saber integrarse como equipo, ¿sí? Bajo los principios de la no discriminación. ¿Sí? Tiene que haber diversidad e inclusión. Derechos y beneficios, asegurar el cumplimiento de derechos laborales y la correcta administración de los beneficios sociales. Las nuevas tendencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la flexibilidad laboral, lo que les comentaba, protección de derechos, ¿sí? Actualización de la norma, ¿sí? Quienes están adentrados ya a este tema como profesionales tienen que estar constantemente preparándose, constantemente actualizándose, ¿sí? Porque las normas muchas veces presentan, ¿no? Algunas modificaciones. Y hay que estar preparados para ello. ¿Correcto? Tenemos aquí un caso de remuneración justa. ¿Sí? Vamos ya a adentrarnos a un cálculo. ¿Correcto? Por favor, si hasta aquí todo está claro, pueden consignarlo en el chat. Si hay alguna consulta sobre lo que hemos visto, pueden también consignarlo para poder responderlo. ¿Correcto? Pueden utilizar el chat para escribir su consulta, por favor. Ok, tan hermanito, los like, todo está ok. Todo claro, nos dice Fernanda Luján. Vamos a ver este ejemplo de remuneración justa. La remuneración justa, ¿no? Vamos a partir del principio, ¿sí? De que de que 1025 es la remuneración mínima vital y es lo mínimo que se debe pagar a un trabajador, ¿no? Eso más los beneficios sociales. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos que la remuneración diurna es de 1025 soles, en este caso. 1025 soles. ¿Correcto? Entonces, el horario, ¿no? Nocturno tiene una sobretasa de más 35%. Ahora, el horario nocturno implica el siguiente intervalo de horas. El horario nocturno inicia desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Recuerde usted, nocturno desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Si alguien trabaja en ese horario, tiene derecho a una sobretasa del 35% de los 1025.
¿Cuánto es esta sobretasa? 358 soles con 75 céntimos. Si trabaja algunas horas de noche y algunas horas de horario diurno, va a ser prorrateado, ¿sí? Va a ser de forma proporcional. Por ejemplo, si alguien trabaja hasta las 9 de la noche, ¿no? Hasta esa hora es diurno. Desde las 6:01 de la mañana hasta las 9:59 p.m. es diurno, ¿correcto? Es diurno y la remuneración mínima vital en ese caso va a ser 1.025, ¿correcto? Hay un video ahí también que lo pueden analizar, ¿sí? Por temas de tiempo, es preferible que lo vean después de la clase, ¿sí? Queda en el material sobre cómo está la situación laboral en el Perú, ¿no? Un caso donde se visitan algunos negocios y se les consulta a los trabajadores y estos indican que no están en planilla, ¿correcto? Tenemos entonces este punto. Hasta aquí todo claro, por favor, sobre la remuneración diurna, ¿sí? Remuneración diurna y nocturna. Recuerde usted que el turno diurno es desde las 6:01 hasta las 9:59 de la noche. ¿Sí? Muchos piensan que es hasta las 5 o 6 de la tarde. No, es hasta las 9:59 diurno. Nocturno, 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Correcto? En el caso que son turnos rotativos, igual se aplica, claro, Angélica, igual se aplica, sin embargo, lo tiene que hacer prorrateado, ¿sí? Por ejemplo, saca el valor por hora, ¿no? ¿Cuánto es el valor por hora del horario diurno? 1.025, entre 30, entre 8. 1.383 del nocturno, entre 30, entre 8, le sale el valor por hora. Y, por ejemplo, imaginemos que Juan Pérez ingresó a trabajar a la empresa a las 5 de la tarde, de 5 hasta las 2 de la mañana. Entonces, va a tener 6, 7, 8, 9, 4 horas, 5 horas diurnas, ¿sí? Y hasta la 1 de la mañana, para que se cumplan las 8, serían 3 horas, ¿no? 3 horas nocturnas, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, se multiplica el valor de la hora diurna por las 5 horas y el valor de la hora nocturna por las 3 horas, ¿correcto? Y eso va a salir en el valor de su día, ¿sí? Ok, María Aurora Cañizales nos dice, se entendió perfectamente. Gracias, María. Vamos a avanzar entonces. La jornada de trabajo dentro de la normativa, la norma laboral indica que la jornada de trabajo debe ser 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿sí? Pero hay excepciones, ¿ah? Hay excepciones, por ejemplo, quienes no están afectos a la jornada máxima, o sea, los que pueden trabajar más de 48 horas, por ejemplo, son el personal de dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque el personal de dirección no está sujeto a una fiscalización inmediata, in situ. También personal que hace labores de espera, vigilancia, ¿sí? O aquellos que no trabajan dentro de la empresa, por ejemplo, los vendedores de campo que van desde su casa, ¿no? Previo a ello se les entrega la hoja de ruta y desde su casa salen, por ejemplo, a vender, ¿no? Y ya no regresan a la empresa o regresan al final. Entonces, no hay fiscalización inmediata. Fiscalización inmediata es cuando, por ejemplo, hay un supervisor o un jefe in situ en el lugar donde usted está realizando la labor fiscalizando. Si no hay ello, entonces está exonerado en la jornada máxima. ¿Exonerado qué quiere decir? Que puede trabajar más de las 48 horas, porque hay tiempos muertos, porque la norma presume que hay espera, ¿sí? Entonces también es un vacío por ahí de la norma que es aprovechado por algunas empresas para, en algunos puestos indebidamente, asignar este tipo de jornada, ¿sí? El tiempo para el refrigerio es de mínimo 45 minutos. Menos de ese tiempo no pueden darle, ¿sí? Hay empresas que le dicen a los trabajadores, vayan y almuercen rápido. 25 minutos, 20 minutos, no. Ya usted sabe que es mínimo 45 minutos. Puede ser 2 horas, sí, puede ser 3 horas, sí, pero menos de 45, no. ¿Sí? ¿Correcto? Y eso no está contabilizado dentro de las 8 horas. ¿Sí? Vamos a avanzar.
Horas extras. Tenemos aquí un caso de horas extras, ¿sí? Vamos a darle a un análisis, una mirada a este caso. Horas extras. ¿Qué nos dice las horas extras? Por ejemplo, Pedro gana 1.200 soles mensuales trabajando 8 horas diarias. Trabajó 3 horas más diarias de sobretiempo durante 10 días del mes. ¿Cuánto le correspondería ganar a Pedro por 30 horas extras? ¿Sí? Lo primero que hay que determinar es el valor por hora, ¿sí? En este caso, Pedro es un trabajador, ¿no?, que está en un horario diurno, ¿sí? Y, por ejemplo, para encontrar el valor por hora, primero, 1.200 es un sueldo mensual. 1.200 hay que dividirlo entre 30, ¿correcto? 1.200 entre 30, esto da un monto de 40. 40 es el valor diario. ¿Cuántas horas debe trabajar? 8 horas. Entonces, 40 entre 8 nos resulta el monto de 5 soles. ¿Sí? 5 soles es el monto que nos resulta. ¿Correcto? Ese valor de hora. Una vez que se ha calculado el valor por hora, hay que aplicar las sobretasas a esa hora, ¿sí? La normativa laboral nos indica, por ejemplo, que para las 2 primeras horas extras, ¿sí?, para las 2 primeras horas extras trabajadas, hay una sobretasa del 25% del valor de la hora. Por ejemplo, si la hora vale 5 soles, el 25% de 5 soles va a ser 1.25. 5 soles más 1.25 soles va a resultar 6.25 soles, ¿correcto? Entonces, eso va a ser para la primera y para la segunda hora. Pero la norma indica que a partir de la tercera hora ya no es 25% la tasa, sino es 35% del valor de la hora. En este caso sabemos que la hora en condiciones normales es 5 soles. A esos 5 soles hay que agregarles el 35%, que es 1.75 soles, y nos resulta, sumado los 5 soles, 6.75. Entonces, hay que sumar estos 3 montos para determinar cuánto corresponde por el valor de las horas extras, ¿no?, de cada día. 6.25 el primer día, más 6.25 del segundo día, ¿sí? Ahí siguen el cursor, por favor, más 6.75 del tercer día, nos va a dar un monto de 19.25. ¿Cuántos días fueron los que trabajó con horas extras? 10 días. 19.25 por 10 nos resulta 192.50, ¿sí? A Pedro le correspondería ganar por 30 horas extras 192.50, ¿sí?, por ese trabajo extra, ¿sí? ¿Correcto? Por favor, me consigna en el chat, me avisan si es que se logró entender, por favor, ¿sí? Si es que se ha entendido. Ok, nos están poniendo. Ok. Recuerde usted, la premisa es las 2 primeras horas extras en razón a una sobretasa de 25%. Previo a ello, tiene que encontrar el valor de la hora. Primero encuentra el valor de la hora entre 30 días, ¿no? El monto mensual, el sueldo mensual entre 30 días, y eso dividido entre 8, ¿no?, que son las 8 horas diarias. Ahí sale el valor por día, a ese valor le agrega en la primera hora más 25%, luego al valor de la hora en la segunda hora 25%, sin embargo, a partir de la tercera hora ya le agrega el 35%, ¿correcto? A Henry Neira nos dice, profesor, si fuera un feriado, en el mismo caso, un ejemplo, ¿no? En el feriado se paga triple, ¿sí? En el feriado se paga triple, ¿correcto? Se paga triple. Si fuese un feriado, ¿no? Si fuese un feriado, entonces se aplicaría el valor se le pagaría triple a la persona, ¿sí? Se le pagaría triple, y adicional a ello se le pagaría las horas extras, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a ver un caso de feriado, ¿sí? Vamos a un caso de feriado para que se entienda mejor. El descanso semanal. Más adelante vemos lo de feriado, ¿ya? No sé si nos alcance tiempo en esta clase, si no ya lo vemos en la siguiente, ¿sí? El descanso semanal. El trabajador tiene derecho mínimo a 24 horas, o sea, un día de descanso por cada semana.
Ojo que no necesariamente tiene que ser domingo, puede ser cualquier día de la semana. Cualquier día de la semana, ¿correcto? Los trabajadores que laboren en su día de descanso, si alguien laboró en su día de descanso, pero no le sustituyeron ese día de descanso, ¿sí?, tendrán derecho al pago de la retribución correspondiente de la labor efectuada más una sobretasa del 100%, ¿correcto? Es decir, ahí también está el INDE de la fuente, ¿ya? El INDE de la fuente está abajo. Es decir, si trabaja en feriado y no le compensaron ese día, la empresa por ese día tiene que pagarle doble, ¿sí? Doble. Vamos a ver el siguiente. Trabajo en día feriado, ¿sí? Aquí está la información sobre día feriado. Si un trabajador labora un día feriado y no tiene un descanso sustitutorio, deberá recibir 3 pagos, ¿sí? 3 pagos, ¿correcto? La remuneración correspondiente al día feriado, ya incluida en la remuneración mensual, ¿sí? El segundo pago es la remuneración correspondiente a la labor efectuada. Y el tercer pago es un monto adicional que equivale a una sobretasa del 100% de la remuneración correspondiente a la labor efectuada, ¿sí? Recuerde que si alguien trabaja en feriado, pero no le dieron un día de descanso sustitutorio, la empresa tiene que pagarle triple, ¿ya? Triple, ojo, descanso, vacaciones, el descanso semanal, trabajó en descanso semanal, no le dieron un día compensatorio, entonces tienen que pagarle doble. Si trabajó en feriado y no le dieron un día sustitutorio, tienen que pagarle triple, ¿correcto? José Antonio Núñez Pérez nos dice, ¿y si el feriado cae el domingo? Bueno, si recuerde usted que la empresa no está obligada a darle a los trabajadores específicamente el domingo como día de descanso semanal. Puede ser cualquier día de la semana, ¿sí? El feriado puede ser cualquier día de la semana. Ahora, el día de descanso puede ser cualquier día de la semana, ¿correcto? Ahora, si el feriado cae el día domingo, ok, si el feriado cae el día domingo, entonces, y el domingo es su día de descanso, te entiendo, esa es la consulta, ¿no, José Antonio? José Antonio nos dice, ya, ok, José Antonio nos dice que el día domingo es su día de descanso, ¿cierto? Ya, si el día domingo es su día de descanso, ¿sí? Y trabajó ese día, correcto, pero cayó un feriado, entonces lo que se va a contabilizar es que trabajaste en el domingo, o sea, se va a contabilizar para el tema de descanso semanal, ¿correcto? Si tú tenías que trabajar un domingo, ¿ya? Si tú tenías que trabajar un domingo, porque tu horario habitual es trabajar los domingos, y ese domingo cayó feriado, ¿sí? Entonces tienen que pagarte triple, ¿correcto? Siempre que esté dentro de tu horario, ¿correcto? Ok, se está cortando, a ver, por favor, si me confirman, si llega bien la comunicación. Ok, ok. Lo que le mencionaba es que si alguien trabaja y el feriado cae el día domingo, ¿sí? Pero dentro de su horario está el domingo, ¿no?, como su día de trabajo, entonces no hay, igual, de todas maneras se le tiene que cancelar, se le tiene que reconocer, ¿sí? ¿Correcto? Porque está trabajando en feriado y no debió trabajar. Ok, José Antonio Núñez nos dice, no, en este caso, el descanso es un día martes y el domingo cae feriado. ¿Cuánto sería el pago? A ver, dice, no, en este caso el descanso es un día martes y el domingo cae feriado. O sea, lo que te entiendo, José, es que el domingo está dentro de tu día, o sea, en tu horario de trabajo, tú tienes que elaborar el día domingo. Y justo ese domingo fue feriado. ¿Sí? Ya, a eso te refieres.
¿ok? No, si está dentro de tu horario, te tienen que reconocer triple, ¿correcto? Triple, porque está dentro de tu horario. ¿Sí? Si cayera en tu día de descanso, si el domingo fuese tu día de descanso y cayó feriado, ahí no califican las 3. Pero en tu caso, si está, digamos, evidenciado, tú puedes evidenciar que la empresa te ha comunicado formalmente que tu horario incluye el domingo y cayó feriado, entonces tienes el derecho de reclamar la triple, ¿no? Triple, ¿correcto? En este caso no, porque el domingo, recuerda José Antonio, que a ti te están dando un día de descanso semanal que es el martes, ¿correcto? Que es el día martes, ¿sí? Y las empresas no están obligadas a que el domingo sea el día de descanso semanal. Pueden dar cualquier día de la semana. Ok, lo que aprendimos el día de hoy para la reflexión, ¿sí? Para que después de la clase lo reflexionen, les invito a que puedan revisar los links que están en las diapositivas. Ahí hay información sobre la normativa también que hemos estado conversando el día de hoy. ¿Sí? La legislación laboral, como conclusiones, es una rama del derecho. La legislación laboral fomenta la seguridad laboral y las relaciones de confianza entre el empleador y trabajador. La legislación laboral se caracteriza por ser dinámica, recuerda usted, social, económica, protectora y específica. En materia de derecho laboral se pueden distinguir dos ramas, individual y colectiva. ¿Sí? Y una frase para terminar la clase. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hace. Lo hemos visto el día de hoy. Un tema importantísimo que es la legislación laboral, cómo estamos en nuestro país en esta materia y también cómo es que las empresas tienen el reto de ser flexibles, de ser adaptativas, de estar actualizadas, ¿no? De cumplir con todos los beneficios sociales de los trabajadores, ¿correcto? Y cómo esto va a impactar positivamente en los negocios. ¿Sí? Si hubiese alguna consulta adicional, Henry Neira nos dice, si genera hora extra en un día feriado sería igual al 25%. A ver, vamos a leer el comentario de Henry Neira. A ver, en el caso de que si se genera hora extra en un día feriado, sería igual al 25% las 2 primeras horas y 35% a partir de la tercera hora. Se tendría que pagar lo correspondiente al feriado más lo correspondiente a las horas extras, ¿correcto? Así es. Bueno, entonces vamos a dar, ya nos hemos pasado el tiempo de la institución. Si queda alguna pregunta sobre este tema, por favor, en la siguiente clase, antes de iniciar, las consignan para conversarlas rápidamente, ¿sí? A todos ustedes, muchas gracias por participar. Vamos a dar por concluido.